diciendo su nombre para que les vaya poniendo aquí su participación. Estamos hablando de la unidad que tiene que ver con garantías de libertad, chicos. ¿Sale? Entonces, adelante, chicos, para poder agotar esta unidad. Gracias, profe. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar la unidad 9, Garantías de Libertad. Mi nombre es Fernanda Quiroz Bravo. Y pues vamos a comenzar. Para empezar, vamos a ver lo que es la libertad de enseñanza. Es la libertad que tienen los ciudadanos para crear centros docentes, así como para darles la orientación que deseen, y la libertad cátedra. Aunada a esa libertad de crear centros docentes, existe la de dirigirlos, la de gestionarlos, de elegir a los profesores que participarán en ellos, de fijar un ideario propio del centro y de impartir, si se estima conveniente, por padres y directivos. También involucra lo que es la educación laica, que es entendida como el desarrollo de una actividad docente que prescinde de la instrucción religiosa. Se fraguó en los comienzos del siglo XIX mediante la acción de la corriente liberal, Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Benito Juárez I. Justo Sierra, Gabino Barreda y Manuel Baranda después sentaron las bases de la separación entre la escuela y la iglesia. Está establecida en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción primera. Nos dice que está garantizada por el artículo 24, que habla sobre la libertad de creencias, en donde nos dice que dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Bueno, en cuanto a la autonomía universitaria, se considera que una universidad es autónoma cuando ésta es libre de tomar sus decisiones por su organización, su administración, y también es libre de legislarse a sí misma, cuidando sus propios procedimientos. Siguiente, por favor. Bueno, esto está establecido en el artículo 3 de la Constitución, en la cual nos dice que todas las escuelas y universidades que sean autónomas tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas con el fin de educar, investigar y difundir la cultura. Y que, bueno, estas también van a administrar su propio patrimonio. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la libertad de cátedra, también está establecida en la Constitución que, bueno, aquí hay una como, está muy ligado a la libertad de enseñanza, simplemente que, bueno, mientras estábamos investigando, la libertad de cátedra va más dirigida a que las personas y los profesores puedan decir sus ideas libremente, mientras la libertad de enseñanza es más a crear instituciones en donde estos profesores puedan investigar y discutir sus ideas. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la libertad de publicar. Esta es una garantía específica donde se consagran nuestra Constitución en el artículo 6, donde se habla de la manifestación de ideas, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros que pueda provocar algún acto o perturbe el orden público. Hablamos de la censura que está vinculada con la garantía individual. Esta se puede encontrar en el artículo 6 y 7 de la Constitución y donde se expresa textualmente que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos
sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura y tampoco puede exigir fianza a los autores o impresores, ni mucho menos coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Al igual que menciona que en ningún momento podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Bueno, en cuanto al régimen jurídico que se aplica a las publicaciones, bueno, aquí lo pusimos de acuerdo a la pirámide y empezamos con la Constitución Política en los artículos 6 y 7, que hablan sobre la libertad de expresión y la manifestación de las ideas. Y bueno, el 7 habla sobre la censura. Luego tenemos la ley sobre delitos de imprenta, que se las van a explicar un poquito más adelante. Y como legislación reglamentaria tenemos el Código Penal, que, bueno, solamente a las publicaciones se refiere a lo que es en cuanto a las insignias nacionales. Siguiente. Y bueno, también aquí les puse una jurisprudencia que habla sobre los límites de la libertad de expresión, pero bueno, esas se las mandamos en el grupo por si la quieren leer. Y en cuanto a los instrumentos internacionales, bueno, en el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, habla sobre la libertad de pensamiento y expresión. Igualmente, nos establece cuáles son los límites. La Convención Interamericana de Derechos Humanos creó una declaración donde nos dice los principios sobre libertad de expresión. Esa fue creada en el año 2000. Y en el ámbito internacional está la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que en su artículo 19 nos establece cuáles son los derechos de expresión, y en la 29 los límites. También hay un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención de Derechos del Niño, en el artículo 13, también nos dice que el niño tiene la libertad de expresión y que puede incluir libertad de buscar y recibir información por cualquier medio, ya sea escrito, impreso o por imágenes. Y bueno, en cuanto a los límites, la libertad de expresión tiene los límites hasta respetar la vida privada de los demás, la paz pública y la moral. Y bueno, en cuanto a la paz pública y la moral, es en lo que se basa la ley que les mencioné antes, que es la ley sobre delitos de imprenta. Entonces, bueno, los delitos de imprenta van a ser juzgados por los tribunales competentes de la Federación o de los estados conforme a la legislación penal que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena. La ley sobre delitos de imprenta del 12 de abril de 1917, que está vigente aún en nuestros días, se establece lo que se consideran ataques a la vida privada, a la moral, a la orden y a la paz pública, así como pues una serie de prohibiciones y sanciones al ejercicio de la libertad de expresión. En el artículo 2 constituye un ataque a la moral, toda la manifestación de palabra, por escrito o por cualquier otro de los medios. En la fracción 2 nos dice que es toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones. La fracción 3 nos dice que es toda la distribución, venta, exposición al público, de cualquier manera que se haga, ya sea mediante escritos, folletos, y canciones, libros, imágenes, anuncios, pinturas, que sean de carácter obsceno. El derecho a la petición es aquel que tiene toda persona, ya sea de manera individual o jurídica, un grupo, organización o alguna asociación, para solicitar o dirigirse a la autoridad pública a efecto de solicitar informes, consultas, opiniones, resoluciones administrativas y o jurisdiccionales en relación con algún asunto de interés propio del peticionario, con la correlativa obligación de que la autoridad debe de contestar por escrito y debe también notificar su proveído en breve término al mismo por razones de interés público, ya sea individual, general o colectivo.
Esto está establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre y cuando ésta sea formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual debe de tener la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bueno, yo les voy a hablar de los requisitos. En esta se nos establecen pues varios requisitos. El primero sería la petición, que debe formularse de una manera pacífica y respetuosa, dirigiéndose a la autoridad, donde se recabe la constancia de que fue entregado. Además de que el peticionario deberá de proporcionar un domicilio para recibir una respuesta a la petición que formuló. Sin embargo, también existen varias legislaciones que exigen requisitos que no están contemplados por el precepto constitucional. Por ejemplo, cuando se hace una promoción dirigida a autoridades, deberá presentarse mediante un documento digital que contenga una firma electrónica, también nombre, denominación, una razón social del contribuyente, en este caso podría ser también su domicilio fiscal y su registro federal de contribuyentes. El otro punto nos menciona que también deberá señalar la autoridad a quien se dirige, con el propósito de promocionar la dirección de correo electrónico para recibir la notificación. Y el otro punto nos habla que también debe ser promovido por un abogado con cédula profesional, además de la firma del promovente. En cuestión de autoridades, la autoridad debe emitir un acuerdo que tiene que ser lo más rápido posible, o sea, en breve término. Otro punto sería que tiene que ser congruente con la petición y la autoridad debe de notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado o en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Esta libertad también debe resolverse de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso y la respuesta o trámite que se da a la petición debe ser comunicada por la autoridad ante quien se ejercitó ese derecho y no por otra diversa. También hablamos de lo que sería la negativa expresa, que se debe de tomar la distinción entre dos supuestos. El primer supuesto sería que la negativa a acordar o por considerar autoridades una actuación inscrita en el marco del derecho privado, y la segunda sería la negativa a responder. Esta sería no responderle al peticionario por considerarse incompetente para resolver la petición que se le dirigió o que se le envió. También vamos a hablar de lo que serían los acuerdos por escrito. La primera es una garantía consagrada en la que toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Ahora bien, también debe estar escrito tal y como se señala en el texto constitucional. Respecto de las características que tiene que ser igual escrito, debe de tener algunas nociones relativas que hayan abordado al tema que se trató. Así el acuerdo será escrito, también tiene que ser escrito en el idioma español, y salvo aquellos supuestos mencionados, lo que serían excepciones. También ya habíamos hablado de que debe de ocuparse el derecho de petición, que debía ser planteado ante una instancia que se considera competente para resolver esto. Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que el peticionario con frecuencia ignora quién es competente para resolver ese tipo de situaciones, y también dirige la petición a una autoridad que cree competente, o en ocasiones tiene que ser a varias autoridades a la vez, o sea, no solamente a una para resolver pues esta controversia. Bueno, cuando se hacen peticiones ante autoridades que no son competentes, bueno, si el órgano no es competente, se considera no competente, pero considera a otro órgano de la misma institución que sí lo es, él mismo puede emplazar o puede pasar la petición al órgano que es el correcto. Si no es de la misma institución o del mismo organismo, se declarará inadmisible el recurso y, bueno, obviamente el peticionario tendrá que volver a reformular su petición a la autoridad correspondiente. Bueno, en cuanto a la negativa ficta, la negativa ficta va relacionada con la negativa expresa. Entonces, bueno, en esta es cuando la autoridad no te contesta.
Y eso tiene que haber un plazo previsto por la ley. Por ejemplo, en esta jurisprudencia que yo les puse es sobre la autoridad fiscal y nos dice la jurisprudencia que el plazo máximo es de 3 meses. Si la autoridad no te contestó dentro de esos 3 meses, o sea, significa que ya te dio una negativa y no, o sea, no te va a contestar, pero ya te dijo que no, al no contestar. Bueno, la jurisprudencia es algo larga, entonces se las puse en 2 diapositivas, por si la quieren leer. Y bueno, vamos a hablar sobre la libertad de posesión y portación de armas. El artículo 10 de la Constitución nos dice que los ciudadanos pueden tener armas de fuego en su domicilio para una legítima defensa. Pero bueno, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es quien la regula. Y bueno, nos dice que también la Secretaría de la Defensa Nacional es quien emite las licencias para poder tener un arma. Siguiente, por favor. Y bueno, la Ley Federal de Armas de Fuego en el artículo 15 nos dice que en el domicilio se pueden poseer armas de fuego para la seguridad y defensa legítima de quien habita ahí. Esta debe manifestarlo a la Secretaría de Defensa Nacional para registrarla y por cada arma se extenderá un registro. Y bueno, el artículo 16 nos dice que para los efectos de control, las personas tendrán que manifestar un único domicilio de residencia para ellos y para sus familiares. Y bueno, sobre la aportación es diferente la posesión, que es en tu domicilio, y la aportación es ya tenerlo contigo como persona física. Y bueno, nos dice que la misma ley nos dice que se requiere tener un modo honesto de vivir para poder tener una licencia, haber cumplido el servicio militar en los hombres, no tener impedimento físico ni mental para manejar el arma, no haber sido condenado por delitos y no consumir drogas o psicotrópicos. También tienes que acreditar ante la Defensa Nacional por qué necesitas portar el arma, si es por tu ocupación, tu empleo, o bueno, también se expiden para actividades deportivas, de tiro o de cacería. Pero bueno, tienes que entregar todas las constancias de que la necesitas. Por ejemplo, en el caso de los deportes, es que perteneces a algún club o asociación y ya. Bueno, les voy a hablar de lo que es la libertad domiciliaria. La libertad domiciliaria es un derecho fundamental en el que todas las personas gozamos. Gracias a él se nos permite que nadie pueda entrar o registrar el domicilio sin consentimiento del titular o sin medio de una resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido un delito flagrante en él. En este artículo hablaría el 16 constitucional, que habla de lo que es la inviolabilidad de domicilio, donde dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente. Y bueno, que en este obviamente se tiene que fundar la causa legal del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia nos señala que la inviolabilidad de domicilio tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de la vida privada y personal de la familia, por lo que la regla general es que debe declarar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de las demás personas, con la limitante que la propia ley fundamental establece para las autoridades. También la Corte nos señala que el domicilio, solo como físico, sino como lugar donde normalmente se desenvuelve la intimidad de la familia. Y en estas incluyen todas aquellas intromisiones o molestias que podría ocasionar la ley. También vamos a hablar de lo que sería la inviolabilidad de correspondencia y papeles. La inviolabilidad de la correspondencia también es un derecho que toda persona tiene, está reconocido en una legislación internacional y una referencia constitucional podríamos decir que también sería el artículo 16 constitucional, en el párrafo 12 donde nos menciona que existirá una sanción penal que debe aplicarse a todo acto que atente contra la libertad y privacidad de dichas comunicaciones. El fundamento también es un derecho de la privacidad de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Sistema Universal, donde nos señala que en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho también a una protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Bueno, ahora nos corresponde ver los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas tienen como derecho el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Son libres e iguales a todos los demás pueblos, tienen libre determinación para perseguir su desarrollo económico, social y cultural, tienen autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, tienen también derecho a conservar y a reforzar sus propias instituciones, ya sean políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, también a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. También hablaremos de lo que es la libre concurrencia, que es el derecho que tienen todos los gobernados a realizar diversas actividades económicas pues que sean de su interés, ya sea en la producción, distribución o consumo de venta en el mercado regional o nacional. Los monopolios es toda situación de mercado en donde no existe una libre competencia, por lo que se refiere a la oferta, solo una persona, digamos, que ofrece este producto o lo fabrica. También cabe destacar que resta determinados servicios controlando su venta y, bueno, pues se supone que elimina a los competidores. La COFESE, que sería la Comisión Federal de Competencia Económica, su función debe ser vigilar, promover y garantizar la libre competencia y la libre concurrencia dentro del país. Esto lo establece en su artículo 12, la fracción segunda de la Ley Federal de Competencia Económica. También nos habla que la COFESE vamos a señalar como puntos importantes, lo que sería, uno de ellos sería ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre concurrencia. También nos habla de determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales. Y el otro punto importante sería ordenar la desincorporación de activos, derechos y partes sociales o acciones de los agentes económicos en las propias necesarias para eliminar efectos, pues lo que sería la anticompetitividad. También la CONFESE está integrada por un pleno, por una secretaría técnica y por la autoridad investigadora, un órgano de control, la unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales. Su misión principal es promover y proteger la competencia en los mercados. Y su visión sería ser una autoridad técnica que sirva como referencia en las decisiones de la política pública, reconocida para proteger y promover la competencia en beneficio de la sociedad. Bueno, aquí dentro del tema de la libre competencia está el estanco, que bueno, aquí es la prohibición o el embargo de mercancías para reservar exclusivamente esas mercancías de su comercio a una persona o a una empresa concreta. Esto está prohibido en el artículo 28 de la Constitución y bueno, que nos dice que están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, hasta ahí. Y luego viene la exención de los impuestos, que bueno, la exención es el perdón por la autoridad fiscal al contribuyente para que éste pague sus impuestos. También está prohibido en el artículo 28, que fue reformado el artículo 28 en marzo, el 6 de marzo de este año, en donde, bueno, antes el artículo solamente mencionaba que estaban prohibidas las exenciones de impuestos y ahorita menciona que también las condonaciones, que bueno, prácticamente es un sinónimo, y es un poco extraño porque en el Código Fiscal sí maneja la condonación, y bueno, nos dice que la condonación se puede y es facultad del presidente cuando exista algún tipo de fenómeno meteorológico, de plagas o epidemias, que es como lo que está ocurriendo ahorita. Pero bueno, el artículo en general, la Constitución lo prohíbe. Ahora hablaremos sobre las garantías en el régimen fiscal.
Hablar de derechos humanos como tal de los contribuyentes es hacer referencia a principios materiales de justicia tributaria previstos en el artículo 31 en la fracción cuarta constitucional, que nos dice que debemos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que tengamos residencia, de manera proporcional y equitativa, según lo que dispongan las leyes. La irretroactividad es una garantía constitucional consistente en que una ley o acto de autoridad que pues en este caso se va a emitir a través de una resolución administrativa, esta no puede aplicarse a situaciones jurídicas ocurridas antes de la entrada en vigor de una norma. Por lo tanto, no va a poder producir efectos con carácter retroactivo en perjuicio de los derechos de los contribuyentes que haya adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley o resolución administrativa. Lo anterior lo vamos a encontrar previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, que señala que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En la audiencia establece que los contribuyentes tienen derecho a ser oídos antes de la emisión de un acto por parte de las autoridades fiscales, por lo que debe seguirse un procedimiento establecido por una ley para que el gobernado exponga lo que a su derecho convenga y pueda defenderse frente a la autoridad fiscalizadora. Lo anterior lo vamos a encontrar en el artículo 14 de la Constitución Federal, que a su letra establece lo siguiente: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Bueno, ahora vamos a hablar también de lo que sería la legalidad. La legalidad consiste en que todas las contribuciones deben estar contenidas en una ley para que así puedan ser reconocidas por el orden público, y con esto pues el contribuyente tenga claridad y certeza en lo que sería la relación a la hipótesis tributaria de qué, quién, cómo y cuándo y dónde se pagará ese impuesto. La finalidad principal de la garantía de legalidad también es precisamente evitar que existan arbitrariedades o abusos por parte de las autoridades administrativas. Sería también en cuanto al cobro de una contribución o las sanciones que pretendan fincar en su contra. Esto se encuentra fundamentado en el párrafo 6 del artículo 16 de la Constitución Federal, donde se señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de este procedimiento. De acuerdo a lo que es la seguridad jurídica, nos estipula que todo acto de molestia emitido por la autoridad hacendaria debe respetar la privacidad del domicilio y los bienes del contribuyente. También vamos a hablar de lo que sea no confiscación de bienes. En esto se establece que va a existir una protección a los bienes patrimoniales de los contribuyentes frente a cualquier acto que pudiera realizar la autoridad. Sin embargo, también esto no constituye que sea una confiscación de bienes, una sanción que consiste en el embargo de los bienes de un contribuyente moroso que ha incurrido en el incumplimiento de obligaciones fiscales. Esto se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, donde se menciona que no se considera confiscación de bienes a la aplicación de una persona cuando se decreta esto para el pago de multas o impuestos, ni cuando se decrete una autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil que esta persona contrajo y evitar que se haga una comisión de un delito. Y bueno, compañeros, esto sería todo por nuestra parte, maestro también. Ya con esto concluimos lo que sería la unidad 9, que es extensa. Tratamos de resumirlo como lo más que se pudo, pero es bastante información.
Ok, pues muchas gracias, chicas. Ahí las referencias que citan, es importante siempre que nos hagan saber cuáles son precisamente sus bibliografías, en este caso, cibergrafía o inclusive hemerografía, y por ahí también me daba cuenta de la legisgrafía que manejan sobre lo que están motivando también ahí fundamentando. Entonces, pues agradecerles, chicas, ahí su presentación. A ver si te puedes ir al inicio, Bárbara, de la presentación para que por ahí Sí. nos vayamos auxiliando. Ahorita ya al final, en estos 7 minutitos, chicos, por el tiempo, precisamente ubico que en la siguiente sesión vamos a poder tener tiempo de, si después de checar la exposición de sus compañeras y la participación que ustedes hicieron literal ahí en sus notas, hay alguna duda o pregunta, la podamos abundar al inicio de la siguiente sesión, el jueves, antes de empezar unidad 10 y 11, que ya de alguna manera son más cortas o más fáciles de poder entender, porque en esta unidad 9, si ustedes se dieron cuenta, de esos 5 géneros que yo les hablo, ¿no? Les hablo por ahí de los 5 géneros de los derechos humanos, ¿no? Empezando por el de libertad, precisamente. Yo normalmente los ubico en ese orden: libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica y sociales. Son los 5 géneros que, insisto, en mi punto de vista, en mi opinión, se manejan como los 5 géneros de los derechos humanos. Géneros. Hablar de manera general. Mas si yo empiezo a hablar ya de manera específica, no general, ya no el género, sino la especie, ya no hablar de manera general, sino de manera específica. Bueno, por eso es que les llamamos géneros, especies. General, específica, ¿no? En esta unidad 9, chicos, prácticamente me está hablando de lo que es sí la libertad, y también por eso es de que ustedes ubican que no hay una unidad, si se dan cuenta, no hay una unidad que hable de igualdad dentro de esos géneros que yo les comento como los 5 de los derechos humanos. Yo no ubico que me hablen aquí precisamente del tema de la igualdad. Entonces, aquí en esta unidad, por eso es de que es extensa, me están hablando precisamente del tema de no solamente libertad, sino también el tema de igualdad, ¿no? Que nos abunda un poquito más también en la unidad 11. Pero también hablar del tema de la propiedad, derecho humano de la propiedad, si se dan cuenta, tampoco se maneja como tal, ¿no? Entonces, en esta unidad, de acuerdo a los subtemas que empezaban a manejar sus compañeras en sus láminas, en el contenido, el desarrollo de esta investigación que ellas hacían, me daba cuenta de eso, que prácticamente estaban desarrollando tanto libertad como parte de igualdad, y también en más parte propiedad. Se nos hablaba acerca de ello y más encaminado casi hasta el final. Entonces, fíjense, por eso es de que la unidad 9.4 nos habla de libertad de posesión, ¿no? Y acá en el 9, déjenme ver, 9.8, que cuando se nos habla de la libre concurrencia, ¿no? Específicamente ahí en el tema de monopolios y estanco, y al final en el 9.9, garantías en el régimen fiscal, sus compañeras nos estaban hablando, se iban hacia el tema más a hablar de lo que es la diferencia de la propiedad con la posesión. Inclusive nos daban el ejemplo claro de un arma, ¿no? Exactamente ese, libertad de posesión y de propiedad. Esa lámina, ¿no? Fíjense la diferencia ahí. Ustedes la ubican a nivel de civil, ¿no? Derecho civil. La diferencia que hay entre propiedad y posesión. Inclusive la posesión, entre la propiedad y la posesión, se deriva también la aportación. Tú puedes tener el derecho humano y además, no solamente humano, libertad, ¿no? Sino también el derecho constitucional. ¿Por qué estoy diciendo derecho
constitucional, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho humano y el derecho constitucional? O fundamental, más bien. Ahí lo vemos en esa laminita. La diferencia del derecho humano con el derecho fundamental. Fíjense, derecho humano, letras rojas. Derecho fundamental, letras negras. Así de sencillito está esa lámina. Cualquier ser humano, cualquiera, podría tener el derecho humano a la libertad de posesión y además de portación de armas. Cualquiera. Pero no cualquier ser humano en el país donde vive tiene el derecho fundamental de tener esa libertad. ¿Sí me explico? Sí. Aquí en México lo tenemos, tanto el derecho humano como el derecho fundamental. O sea, el motivo, libertad de posesión y portación de armas. ¿El fundamento cuál es? El artículo 10. Perfecto, así de sencillo. Artículo 10. Así de sencillito, ¿no? Motivo y fundamento, motivo y fundamento. Dense cuenta, chicos, unidad 8, en sus subtemas. Ahí aparecía una parte en donde dice la cuestión del motivo y del fundamento. No, de hecho no en el 8. Creo que es en esta misma, chicos. Nos hablaban del motivo y del fundamento, ¿no? Déjenme ver. Sí, bueno, mencionamos el artículo 16, donde la autoridad debe motivar y fundamentar sus actos. Sus actos jurídicos. Y de hecho no nada más aquí, Sí. está ahí en el tema también de la unidad 7 inclusive, ¿no? 7.3, relación entre el concepto y el fundamento, ¿no? Al final decía ahí en la unidad 8, hasta el final, decía el tema de diferencia entre derechos humanos, garantías constitucionales y garantías individuales, ¿no? ¿Por qué me estoy yendo a eso, chicos, como antecedente a esta unidad? Porque este es el ejemplo más claro, en esa lámina que veíamos allá. Ahorita fíjense esta lámina 31, después de esa lámina que analizábamos de las armas. Aquí me está diciendo, fíjense, derecho humano, inviolabilidad de domicilio. Derecho fundamental, ahí está, artículo 16. Y así nos vamos, ¿eh? Yo tengo el derecho humano de una libertad, de ser tratado libre y además lo que les decía también, e igualitariamente ante los demás, libertad y no solamente ella, sino también igualdad, no porque tú tengas más dinero o yo tenga menos, no porque tú tengas un cargo público y yo no, no porque tú tengas mayor conocimiento de alguna cuestión jurídica y yo no lo tenga, puedes violar mi domicilio. Tú porque tengas más fuerza y yo no, hombre, mujer, ese tipo de cosas. Tú porque trabajes y yo no. Tú, insisto, porque seas servidor público y yo no. ¿El simple hecho de que seas servidor público te da el derecho de que puedas violar mi domicilio? No, es lo que hablábamos o veíamos en la Carta Magna, ¿no? 1215, en el Reino Unido. Ese tal rey Juan sin tierra le valía grillo y podía entrar a las casas sin ningún problema. Y los varones ingleses dijeron, no, ¿sabes qué? Basta. Ni a nuestro domicilio, ni a nuestras carretas cuando vayamos, libertad de tránsito. No es lo mismo la libertad de domicilio, inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de tus posesiones. 16 constitucional, ahí dice, fíjense, con eso cerramos. Diferentes esferas jurídicas, chicos. Diferentes esferas jurídicas. ¿Qué bien jurídico protegido? Persona, el primero. Familia, segundo. Y fíjense en qué orden lo establecieron. Este 16 constitucional es un copy-paste del artículo de los primeros de la Carta Magna y después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este 16 constitucional es una copia, un copy-paste desde la Carta Magna. Así lo dice tal cual. No nada más en mi esfera jurídica primaria, persona, sino después en mi siguiente esfera jurídica, familia, y después en la siguiente, domicilio,
Y después en la siguiente, documentos, papeles. Y es hasta en la última esfera jurídica, patrimonial, posesiones. Porque lo primero me habla de propiedad, domicilio y papeles. Y lo último me habla de posesión. Puede ser que no sea mi propiedad, mas sí puedo tener la posesión. ¿A poco porque rento una casa y no soy propietario puede entrar cualquier persona, ni la autoridad, es más, ni el propietario? Porque por eso en el contrato, derecho civil, consenso de voluntad, estamos consintiendo que tú, propietario, me estás dando esa posesión para que en ese lugar, en ese tiempo que estamos estableciendo, lugar, el bien inmueble, donde está ubicado, tiempo, ahí lo van a especificar en el contrato, 6 meses, 3 meses, 1 año. Y circunstancias, modo de tiempo, lugar y circunstancias. No vengas a violentarme, inviolabilidad del domicilio. Porque este domicilio, aunque yo no soy el propietario, soy el poseedor. Fíjense lo que dice ahí la palabrita, ¿eh? O posesiones. Pues hay un contrato, una norma jurídica civil que indica que en este lugar, en este tiempo y en estas circunstancias, tú no puedes entrar ni servidor público ni propietario, porque aquí lo estamos estableciendo. ¿Traes un mandamiento escrito de una autoridad competente? ¿Qué dice ahí? Que funde y motive. Que me digas motivo y además fundamento. Que me digas cuál es la causa y cuál es el artículo de la norma jurídica para que de manera legal procedas, dice ahí, causa legal del procedimiento, procedas en contra mía. Entonces, fíjense, digo que terminando, porque al inicio de la siguiente sesión, el jueves, chicos, si hay alguna duda, pregunta o inclusive comentario de esta unidad, empezamos con ello. Y lo bueno es que ustedes optaron, chicos, por exposiciones, porque así vamos a poder analizar cada una de las unidades que vienen de una manera un poco más a fondo, ¿no? Y poder dar algunos ejemplos o casos prácticos y resolver sus dudas o preguntas que tengan, chicos. Si tienen a bien hacerlas antes de que iniciemos la siguiente expo, adelante. Si no, insisto, me las pueden hacer llegar o hacer saber en el grupo de WhatsApp que tenemos general, o en la página de YouTube, como ya les dije, también pueden aventarse ahí un clavado y volver a checar esto. No por nada respetar el trabajo, no nada más de sus compañeras, sino de todas las demás compañeras y compañeros de sus trabajos de exposición, ahí quedan. Nos están dejando por ahí inclusive, chicos, unas jurisprudencias que en efecto son aplicables, son actuales, son vigentes, si no actuales, vigentes, en las que nos hacen saber precisamente casos específicos como la negativa ficta, en qué casos opera, cómo procede, después de cuánto tiempo, qué autoridades. Y luego también nos dejaron ahí otras jurisprudencias que nos hacen saber precisamente de inviolabilidad del domicilio, ¿no? Las diferencias entre que hay de la posesión y la portación de arma. Yo puedo tener posesión de ella, posesión puede ser en mi casa, puede ser en mi carro, puede ser en mi oficina. Oye, ¿y la portación? Claro que no es lo mismo. Yo puedo tener permiso de posesión si reúno los requisitos y que mi arma sea con los requisitos que aquí se hacen saber. Fíjense la diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos, chicos, ustedes pueden tener armas largas, de uso del ejército inclusive, y Fuerza Armada de allá de Estados Unidos. Aquí no, aquí hay una limitación. No todas. Es una crítica o es una polémica muy fuerte, ¿no? Por eso es de que allá de repente algún chamaco agarra un arma de alto poder y la utiliza, y por eso luego las masacres tan fuertes en las escuelas, ¿no? En los barrios. Aquí, bueno, pues el arma tiene la diferencia de que la puedes poseer. ¿En dónde? ¿En dónde? La posesión es en dónde. La aportación. En el domicilio. En domicilio. La aportación tiene que ver con el cuándo. ¿Cuándo? Cuando yo salgo del domicilio, como dice el compañero, ¿puedo poseer esa arma? Sí, pero no portarla. Son permisos diferentes, chicos. La aportación es un permiso para que yo, después de mi domicilio, donde yo estoy diciendo que voy a poseer el arma para mi seguridad,
al portarla, ¿en dónde y cuándo? Ah, pues ahí en mi vehículo. Es una extensión del domicilio. Ya ven que algunos hacen saber eso. Bueno, vamos a la jurisprudencia. ¿El vehículo es una extensión del domicilio? ¿Es una extensión del patrimonio? ¿Es patrimonio? ¿Es bien? ¿Qué tipo? ¿Mueble e inmueble? Es mueble porque se puede mover. ¿Es extensión de la posesión del arma? Y si la es, ¿hasta qué metros? ¿Qué alcance tiene? Porque no es lo mismo tenerla abajo del asiento a tenerla en la guantera, ¿eh? Son cosas diferentes, chicos, que en efecto podemos irlas ubicando, como sus compañeras luego por ahí nos pusieron jurisprudencias, interpretación de la norma jurídica, o sea, la actualidad, ¿sale? Entonces ahí ustedes ven los elementos para una aportación de arma, ya no solamente posesión, sino fíjense una de ellas, no tener impedimento físico mental. Claro, pues imagínense un interdicto con un arma, ¿no? Esa de tener la primerita, un modo honesto de vivir. ¿Qué es un modo honesto? ¿Quién lo dice? ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo lo acredito? ¿Se dan cuenta? Son cosas que nos generan por ahí pensamiento analítico para poder irlo haciendo. Les agradezco la atención, chicos. Déjenme tomarle su participación final a los que se quedaron o están ahorita también ya al final, no solamente al inicio y durante. Y ahí está, ahí queda grabado todo para que quien quiera aventarse un clavado al YouTube, todo, parte o hacer nada más comentarios, lo que ustedes quieran. Ya saben, no es obligatorio, les suma, les beneficia. Sale, déjenme, conforme les vaya pasando su participación, chicos, si pueden, se quieren ir saliendo sin problema. ¿Sale? Abraham Martínez, ya te tengo aquí. Gracias, Horacio. Villavicencio Camas. Presente, profe. Gracias, Ismael. Hasta luego, buen día. Ana Gasca. Gracias, Dariana. Sofía Mena. Ya está, Gracias, Sofía. hasta luego. Hasta luego, Esbeidi Bautista. Presente, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias también, Karen Montaño. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bárbara Islas, bueno, pues estuviste en la exposición. Sí, gracias, profe. Gracias a ti. Araceli Hernández. Sí, profe. Déjame ver dónde estás. Ya estás aquí. Sí, gracias. Gracias a ti. Rubén Carvajal. Presente, profesor. Gracias, Rubén. A usted, gracias. Israel Alejandro Sánchez. Presente, profesor. Alejandro Sánchez. Sí. Ya está. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Martínez. Presente, profe. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Morales Fernández, Nairot. Presente, profesor. Gracias, Nairot. Hasta luego. Gracias. Edgar Macías. Sí, profesor, gracias. Gracias a ti. Hasta luego, buen día, profesor. Hasta luego, buen día. Marco Antonio Tianguistengo. Presente. Gracias, Marco. Hasta luego. Hasta luego, Alexis Uriel. Presente. Gracias, Alexis. Hasta luego. Hasta luego. Ya está. Fernanda Quirós. Aquí, profesor. Fernanda Quirós, déjame ponerte. Aquí estás. Ya estás. Gracias, Fernanda. Gracias, profesor. Anaí. Aquí estoy, profe. Gracias, Anaí. A usted, hasta luego. Hasta luego. Azucena Díaz. Presente, profe. Gracias, Azucena.
¿Quién más tenemos aquí? Déjenme ver. Ya estás, Brandon Cerón. Presente, profesor. Gracias, Brandon. Sergio Torres. Presente, todavía. Gracias, Sergio. José Ruiz. Presente, profe. Ok, gracias. Alan Cabrera. Presente, maestro. Gracias, Alan. Gracias, maestro. Buen día. Buen día. Claudia Cortés. Sí, profe, aquí estoy. Ya tú también expusiste. Sí, gracias. Aldo Rodríguez. Presente, profesor. Buen día. Buen día, gracias, Aldo. Víctor Alberto Sánchez. Yo presente, profesor. Gracias, Víctor. Sale, profe. Hasta luego. Nicole Villanueva. Presente, profe. Gracias, Trachikov. Gracias. Ok. ¿Alguien más me hace falta, chicos, o ya estamos completos? Ok, pues completos estamos. Les agradezco la atención. Que sigan bien.